Bien, tenemos aquí entonces una función, ¿ok? Esta función se llama función exponencial. ¿Por qué? Porque la variable x, ¿ok? Aparece como exponente, es decir, esta es una función exponencial, ya que la x aparece como exponente. Bien, nos dan una tabla de valores. Esta tabla que está aquí se conoce como tabla numérica, ¿ok? Vamos a ponerla por aquí. Se llama tabla numérica. ¿Ok? Numérica porque allí van a ver puros números o van a estar puros números. Entonces, esta tabla numérica, ¿ok? Es la que nos dio el profesor. Es decir, x va a ir desde -3 hasta 3 positivo. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Bueno, sencillamente lo que vamos a reemplazar cada valor de x, ¿ok? En la función. Es decir, donde aparezca x, voy a reemplazar el primer valor de x. En este caso es -3. Entonces, nos guiamos por la función f, paréntesis, x es -3, ¿ok? Cierro paréntesis, igual 4. La x aparece como exponente, entonces le coloco el número 3. En este caso sería -3, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, sencillamente vamos a agarrar nuestra maquinita o nuestra calculadora del teléfono, ¿ok? Y escribimos esta expresión. Entonces sería 4, que es la base, en mi calculadora del teléfono, como me dijiste que tiene la calculadora del teléfono, la tecla de exponente es la B invertida, ¿ok? La voy a escribir por aquí. La tecla de exponente, vamos a ver un espacio por aquí, viene siendo esta, ¿ok? En mi calculadora. También puede aparecer de esta forma, con una X y un cuadrito arriba. También en la tecla de exponente. Y también puede aparecer de esta forma, y elevado a la x. ¿Ok? Cualquiera de esas tres funciones, ¿ok? Me representa a mí el exponente, ¿ok? Llega a la x, o también puede aparecer esta x con un cuadrito relleno, ¿ok? Es decir, pintadito. ¿Ok? Cualquiera de esas teclas, ¿ok? Es el exponente. Entonces, como ya escribí el 4, ¿ok? Le doy a la tecla de exponente, en mi calculadora será la B, ¿ok? Esa que está allí, eso me indica que voy a colocar el exponente. Entonces sería -3. Resuelvo y eso me da 0,015625. Cada vez, como esto lo voy a graficar, solamente vamos a colocarle un decimal. Entonces, si nos damos cuenta, si lo aproximamos a un decimal nos va a dar 0,0, pero el resultado no es 0,0. Entonces tenemos que allí obligatoriamente colocarle dos decimales, porque repito, 0,0 no es ese resultado. Entonces vamos a colocarle 0,02. Acuérdate que después del 1, al ladito del 1 está un 5. Y recuérdate que hay que aproximar como al lado del 1 está un 5, es decir, el número 5. Acuérdate que para aproximar utilizamos el parámetro 5. Es decir, que si el número que está al lado del 1 es igual o mayor a 5, el 1 pasaría a ser 2. Si el número que está al lado de 1 fuera menor que 5, el 1 quedaría igualito. Entonces, en este caso vamos a aproximar. Daría 0,02. Para nosotros sería 0,02. Entonces lo ponemos aquí. 0,02, ¿ok? Y lo coloco aquí, 0,02, ¿ok? Entonces hacemos el símbolo de aproximación, colocamos el igual y le hacemos eh, como una olita, ¿ok? Es decir, no como la línea horizontal del igual, sino como una ola, ¿ok? Eso significa que este resultado es aproximadamente igual a 0,02. Ok, seguimos con el siguiente valor de x, -2. Entonces, donde aparezca la x en la función, vamos a colocarla ahora el -2. X es -2, cierro paréntesis, igual 4. ¿Quién va a ser x? -2. Ok, volvemos a agarrar nuestra calculadora y volvemos a calcular ese valor. Entonces escribimos 4 elevado a la -2. Y eso nos da como resultado 0,0625. ¿Ok? Ahí podemos aproximar a un decimal. Al lado del 0 está un 6. Entonces, como el 6
es mayor que 5, el 0 que está a la izquierda, es decir, al lado del 6, va a pasar a ser 1. Entonces sería 0,01. Perdón, 0,1. Okay, lo voy a copiar aquí para que vean la aproximación. ¿Ok? Repito, voy a copiar aquí la cantidad para que se vea, por si acaso en la calculadora no se vean los números. Repito, vamos a aproximar, el parámetro es 5. Acuérdate, el parámetro para aproximar es 5. ¿Ok? Si el número que está al lado del 5, cualquiera que esté aquí, cualquier número, ¿ok? Que esté aquí, si es menor que 5, es decir, menor que 5, este 5 quedará igualito. Si este numerito que está aquí es igual o mayor que 5, este numerito, el 5, va a pasar a ser 6 y así sucesivamente. ¿Ok? Voy a aproximar este. Observa, el 5 es igual a 5. Entonces el 2 va a pasar a ser 3. ¿Ok? El 3 es menor que 5, lo elimino y el 6 quedaría igualito. Es decir, no se va a cambiar. Ahora, como el 6 es mayor que 5, se elimina y el 0 quedaría en 1. Entonces, este resultado es aproximadamente igual a 0,1. Entonces lo colocamos aquí. 0,1. ¿Ok? Seguimos con el siguiente valor de x. Cuando la función vale menos 1, ¿ok? X vale menos 1 es igual a 4 elevado a la menos 1. Hacemos el mismo procedimiento. Copiamos el 4 elevado a la menos 1. Y eso nos da como resultado 0,25. Bien, entonces nos dio el resultado, ¿ok? 4 elevado a la menos 1 nos dio 0,25. Entonces lo copiamos aquí. 0,25. ¿Ok? Vamos a aproximarlo. El último número, que es 5, ¿ok? Es igual al parámetro 5. Entonces, ¿qué va a pasar? Que el 2 va a pasar a ser 3. ¿Ok? Entonces, este resultado sería 0,3. Bien, vamos con el siguiente valor, 0. Cuando la función vale 0, es igual a 4, x vale 0. Todo número o toda base que no sea 0 elevada a la 0, eso va a dar 1. ¿Ok? Lo verificamos con la calculadora. 4 elevado a la 0, eso nos da 1. Bien. Vamos con el siguiente valor, el 1. Donde está el 0, voy a colocar ahora el 1. ¿Ok? Entonces, toda base elevada al exponente 1 da la misma base. ¿Ok? Si no, sencillamente lo escribes aquí, 4 elevado a la 1. Eso da 4. Bien, vamos, lo colocamos aquí. Ahora bien, donde está el 1, voy a colocar el siguiente valor de x, que en este caso es 2. Entonces sería, cuando la función vale 2, ¿ok? Esto igual a 4 elevado a la 2. ¿Ok? El exponente 2 me dice que tengo que multiplicar 2 veces la base por sí mismo. Es decir, coloco 4 elevado a la 2 y eso nos da 16. Lo colocamos aquí. Y por último, cuando la función vale 3, ¿ok? Entonces, donde está el 2, voy a colocar el 3. Coloco aquí 4 a la 3, ¿ok? Lo calculamos. Si quieres te mueve con el cursor para que no escribas tanto la misma operación. Colocas allí donde está titilando el 2, vas a colocar el 3, ¿ok? Es para que lo hagamos más rápido. Sería 64. ¿Ok? Colocamos aquí 64 y coloco aquí el 64. Ahora bien, vamos a graficarlo. Entonces, para graficar tenemos que hacer un plano cartesiano. Ok, como tenemos la calculadora del teléfono, ¿verdad? Y nos puede ayudar aún más con la aproximación. Nosotros podemos configurar nuestra calculadora para que este pocotón de decimales nos dé la cantidad que nosotros queramos escribir. ¿Ok? Entonces, observa, voy a calcular esta potencia. 4 elevado a la menos 3. Ya sabemos que nos da todo este pocotón de decimales. Entonces, ese pocotón de decimales va a ser difícil que lo grafique con una regla. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí?
sencillamente agarramos nuestra calculadora, ¿ok? Y ubicamos la función mode, esta que está aquí, al lado de la tecla de prender, ¿ok? Y la apretamos y buscamos la función fix, es decir, F-I-X. No aparece, le volvemos a dar. Tampoco aparece fix, F-I-X. Volvemos a darle, tampoco aparece la función F-I-X. Volvemos a darle, tampoco aparece la función F-I-X. Le vuelvo a dar y allí aparece la función F-I-X. Esta función F-I-X es la función para que mi calculadora me aproxime todos estos decimales a la cantidad de decimales que yo quiera, ¿ok? Como voy a graficar, siempre es recomendable utilizar un solo decimal, ¿ok? Si por una casualidad cuando nosotros aproximemos, observa que todo esto es el resultado de esto, y si yo logro aproximar y me da 0, quiere decir que con un decimal todos estos decimales se anularon y no puedo dejarlo como 0,0. ¿Por qué? Porque esta cantidad nos da 0, ¿ok? Entonces aquí tengo la función fix, es la número 1, aprieto el número 1, ¿ok? Y me sale estos símbolos, la voy a escribir aquí, ¿ok? La función para aproximar es la tecla fix, ¿ok? Este es para aproximar. Esto lo debo de hacer cuando la cantidad de decimales, ¿ok? Es bastante, ¿ok? Entonces, después me sale cuando aprieto la tecla o la función fix, me sale esto. Observa que me sale el simbolito de aproximación. Eso quiere decir cuántos decimales yo le voy a colocar a esta cantidad. Es decir, en cuántos decimales yo voy a dejar esta cantidad. Como dijimos que yo le iba a dejar en 1 porque voy a graficar, siempre recomendable dejarlo con un decimal. Entonces, esto me dice que tengo que colocarle entre 0 y 9 decimales. Entonces, como yo voy a trabajar con un decimal, le doy al 1. ¿Ok? Y ahí me sale en la pantalla de esta calculadora, me sale así. Esto quiere decir que tengo mi calculadora programada con un decimal. ¿Ok? Entonces, calculamos este resultado otra vez. Sería 4 elevado a la menos 3. Y observa que nos dio 0,0. Pero recuerda que toda esta cantidad no es 0. Es decir, que el resultado real no es 0. Entonces tenemos que seguir aproximando a dos decimales. A ver si allí no nos da 0,0. Entonces volvemos a apretar Mode, ¿ok? Hasta que salga Fix. No aparece, volvemos a apretar, no aparece, volvemos a apretar, no aparece, apareció Fix, ¿ok? Apretó el 1. ¿Y cuántos decimales le voy a colocar ahora? 2, porque con 1 me dio 0 y eso no da 0. Coloco el 2 y allí me aproximó a 0.02, que es lo mismo que 0,02. Recuérdate que el punto en la calculadora es la coma, ¿ok? Pendiente allí. ¿Cuánto nos dio? 0,02, ¿ok? Así vamos a hacer con la otra. ¿Ok? Hacemos lo mismo. Cuando x vale menos 2, cuando está el menos 3, pongo el menos 2. Entonces, como aquí está la calculadora con dos decimales, vamos a programarlo otra vez con un decimal, ¿ok? Volvemos a hacer el mismo procedimiento hasta que aparezca fix. Apareció fix, ¿ok? Y le doy al número 1, ¿ok? La tengo con un decimal. Entonces copio 4 elevado a la menos 2. Y eso nos dio 0,1. Aquí está el 0,1. Vamos con la siguiente. Para no seguir escribiendo, me voy a mover con el cursor aquí arribita. Hasta donde está el menos 2, voy a poner ahora el menos 1. Eso nos dio 0,3. Aquí está. Voy ahora con el 0. 4 elevado a la 0. Eso me dio 1,0. Recuérdate que 1,0 es 1. Ok, aquí está el 1. Cuando la función vale 1, nos da 4. Entonces sería 4 elevado a la 1. Eso es 4. Es decir, 4,0 en la calculadora, pero recuérdate que el coma 0 no se coloca. Eso es 4. Me muevo con el cursor, donde está el 1, pongo el 2. Eso nos da 16,0 en la calculadora. Acuérdate que el coma 0 no vale nada. Colocamos 16. Y después coloco el 3, donde está el 2, pongo el 3 para verificar la tabla. 64,0. Aquí nos dio
64. ¿Ok? Entonces hemos verificado la tabla usando la calculadora. Es muy importante cómo saber utilizar la calculadora. ¿Ok? Borro todo. Ya sé ya que si tengo el 0,0 y arriba en mi pantalla aparece fix, eso quiere decir que tengo la calculadora programada para aproximar, en este caso, un solo decimal. ¿Ok? Si nos da 0, entonces programamos la calculadora para 2 decimales. Si nos sigue dando 0, programamos la calculadora para 3 decimales hasta que obtengamos un resultado. ¿Ok? Entonces, ahora graficamos. Bien, ahí tenemos entonces un plano cartesiano. ¿Ok? Plano cartesiano. ¿Ok? Si te das cuenta, toda esta separación, vamos a poner aquí el 0, ¿ok? La separación entre el 0 y el 1 y el 2 y el 3, el 0 y el menos 1, el menos 1 y el menos 2, el menos 2 y el menos 3, ¿ok? Es de 1 centímetro, ¿ok? Voy a hacerlo con este para que porque es la que más se ve, ¿ok? Observa aquí arriba, la separación entre un numerito y otro, ¿ok? Entre un numerito y otro es de 1 centímetro, es decir, desde el 0 hasta el 1, ¿ok? Del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3, es decir, que del 0 al 3, ¿ok? Vamos a ponerlo 1 centímetro más para copiar la X, del 0 al 4 porque vamos a colocar ahí en el 4 la X, es todo este pedacito, ¿ok? De aquí a aquí con la regla, pendiente, ¿yo? Igual aquí, del 0 al menos 4, ¿ok? Igualito sería desde el 0 hasta el 4, ¿ok? Separación 1 centímetro. Van marcando cada 1 centímetro, ¿ok? Igual hacia arriba. Hacia arriba, ¿ok? Lo hacemos de 7 centímetros, ¿ok? Sería del 0, ¿ok? Hasta el 7, ¿ok? Cada 1 centímetro va a ir cada uno de estos numeritos, ¿ok? Bien, me voy para la tabla, ¿ok? Me voy para la tabla. En la tabla observo los valores de X. En los negativos, el mayor valor es menos 3. Entonces lo hago del medio hacia la izquierda, lo hago de 1 centímetro más, es decir, lo hago de 4 centímetros. Y los valores positivos de X, ¿ok? En este caso de la columna de X, el mayor valor positivo es 3. Entonces lo hago del 0 hasta la X, lo hago de 4 centímetros, ¿ok? Y voy separando cada 1 centímetro con los numeritos que corresponden en cada semieje. Y el vertical, ¿ok? Observa que va desde el 0 hasta el 64. No lo puedo hacer de 1 centímetro en 1 centímetro porque no me va a alcanzar el cuaderno y mucho menos la hoja de examen, ¿ok? Entonces allí en el eje vertical, que es el eje Y, ¿ok? Como todos son positivos, lo dibujé del medio hacia arriba, porque del medio hacia arriba está el semieje Y positivo. No dibujé el negativo hacia abajo porque no nos interesa, porque no, los valores de Y no son negativos, ¿ok? Entonces, observa que cada 1 centímetro, vamos a decir aquí apliqué escala, digo que 1 centímetro de mi regla es igual a 10 centímetros, ¿ok? O a 10 medidas de esta tabla. ¿Por qué? Porque aquí tengo que aplicar escala en el eje Y. Vamos a especificarlo. Escala en el eje Y, ¿ok? 1 centímetro es igual a 10, ¿ok? Porque como los valores de la tabla son muy grandes, entonces yo prefiero que cuando los valores sean grandes, es decir, que nos den valores del 0 hasta el 100, hacerlo de 10 en 10, ¿ya? Y si nos da hasta el 200 también, porque el cuaderno trae 30 centímetros de largo y algunos traen 24 centímetros de largo. Eso lo podemos hacer hasta el 230, porque si lo hacemos de 10 en 10, va a ir hasta el 230, ¿ok? Entonces aquí apliqué escala en el eje Y. ¿Por qué? Porque no puedo graficar este. Si lo hago de 1 centímetro en 1 centímetro, porque no me va a alcanzar la regla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que del 0 al 10 van a ir, en este caso, los milímetros, es decir, las rayitas chiquiticas. Vamos a buscarlo por aquí. Las rayitas chiquiticas que trae la regla entre el 0 y el 1 serían los milímetros. Cada milímetro va a corresponder a una medida, es decir, 1 milímetro, una rayita, la primera rayita que está después del 0 sería el 1.
la segunda rayita sería el 2, la tercera rayita el 3 y así sucesivamente. ¿Ok? La primera rayita sería el 1 en Y, la segunda rayita el 2 y así sucesivamente. Vamos a hacerlo aquí para que lo vean mejor. Ok, vamos a graficar este, menos 3 en X, aquí está el menos 3, ¿ok? Coloco el lápiz en el menos 3, en la marquita. Como Y, ¿ok? Es, vamos a borrar aquí, como Y, ¿ok? Como Y es 0,02, eso quiere decir que no llega hasta el 1, porque recuérdate que esto va de 10 en 10. Entonces cada milímetro va a ser una unidad de esas medidas. Entonces sería así, menos 3 con 0,02, ¿ok? Como 0,02 no llega al 0,1, entonces vamos a decir que ese 0,02 sería encimita de la marquita, ¿ok? Encimita de la marquita. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a hacer la marquita un poquito más grande, un poquitico encimita del menos 3. Recuérdate que las gráficas de las funciones exponenciales no tocan al eje X, pasan muy cerquitica, pero no lo tocan. Menos 2 con 0,1. Ahora bien, 0,1 todavía con mi regla yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque dijimos que la escala van de 10 en 10. Entonces de aquí del 0 al 10 van a ver 10, en este caso 10 valor de ese centímetro. Entonces aquí dice 0,1, bueno, estaría en el menos 2, un poquitico más arribita que este de aquí, un poquitico más arribita. Pero como la punta del lápiz es muy gruesa, entonces la hacemos un poquitico más arriba del menos 2, porque es menos 2 en X y 0,1 en Y, es decir, un poquitico más arribita. Vamos con esta, menos 1 con 0,3. Esta sería un poquitico más arriba del menos 1, un poquitico, ¿ok? Casi rozando el eje X, pero no lo va a tocar. 0, 1, recuérdate que el 0, 1, el 1, ¿ok? Sería la primera rayita, ¿ok? Del centímetro del 0 al 1, la primera rayita, el milímetro sería el 1, ¿ok? Entonces, este sería 0, 1, sería 0, 1, un poquitico más arribita de estos que están aquí. Pero como la punta del lápiz es más gruesa que 1 milímetro de aquí, entonces ellos se van a ver casi, es decir, se van a ver que están todos a la misma distancia, pero no hay problema, ¿ok? Ese es el juego de las gráficas. Vamos con el otro, 1 en X, aquí está el 1, 4 en Y, recuérdate que el 4 para nosotros sería la cuarta rayita después del 0. Colocáis la regla, la cuarta rayita después del 0. Entonces sería así. 1, la cuarta rayita, sería como por aquí. ¿Ok? ¿Lo vieron? Cuarta rayita, del 1 al 4. Vamos con la segunda. 2 con 16. Bueno, acuérdate que el 16 para nosotros, si nosotros estamos diciendo que un centímetro vale 10, entonces 16 sería, después del 1 de la regla, la sexta rayita. Más o menos como por aquí. ¿Ok? La hacemos. Ok, vamos ahora con 2 con 16. Desde el 2, trazo una línea hacia arriba, vertical, ¿ok? Paralelo al eje vertical. Y esta línea que está aquí viene siendo el punto de corte, ¿ok? En el 1,6. Recuerden que el 1,6 para nosotros sería 16, ¿ok? La cortas, esta línea tiene que ser paralela al eje X. Y ahí estaría el punto 2 con 16. El tercer punto sería 3 con 64. Recuerden que como está dando 64, me ubico en el 3, coloco la regla y subo 6,4 centímetros. ¿Por qué? Porque un centímetro estamos diciendo que son 10. Entonces para llegar al 64 serían 6 centímetros, ¿ok? Porque cada centímetro vale 10. Y el 4 sería la cuarta rayita después del 60, es decir, sería como por aquí. La cuarta rayita, ¿ok? Después del 60 y
trazo las líneas paralelas, quedándonos de esta forma. Bien, observa cómo la hice. El 3, que es X, ok, coloco la regla derechita, ok, derechita quiere decir paralela al eje Y, derechita, ok, esta línea es igual a esta. Y subo hasta el 64, es decir, coloco 6 centímetros y después del 6, ok, vamos a buscarla por aquí, después del 6, ok, después del 6, la cuarta rayita, ok, la cuarta rayita después del 6 sería el 6,4, es decir, que vas a subir todo este pedacito de aquí, vas a subir todo esto, desde el 0 hasta el 6,4, viene siendo todo esto. Yo la hice así con esa línea y tú con el borrador lo que vas a hacer es hacerla segmentada, ok, segmentada, así como la estoy haciendo allí, ok. Y aquí este punto sería el punto 3,64. Bien, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a unir los puntos a través de una línea, ok, a mano alzada, ok, la voy a hacer así, ok, la voy a unir todos los puntos, ok, y nos daría esta gráfica. Entonces nos daría esta gráfica, observa, desde aquí vas con el lápiz a mano alzada, ok, y nos daría esta gráfica, ok. Esta gráfica es la gráfica de la función que nos mandaron a graficar, la gráfica de f de x igual a 4 a la x, ok. Esa sería la gráfica que originó esta función, ok. La gráfica de las funciones exponenciales no tocan el eje x, ok. A veces hay que jugar con la gráfica, ok, porque este 0,02 no lo tiene la regla, es decir, entonces ¿qué hacemos aquí con este 0,02? Bueno, este es prácticamente 0, entonces sencillamente en el menos 3 la coloco encimita del menos 3, ¿por qué? Porque no la puede tocar. Menos 2 con 0,1, bueno, encimita del menos 2. Menos 1 con 0,3, encimita del menos 1, porque 0,3 es tan insignificante que acuérdate que estas rayitas de la regla, ok, las rayitas de la regla es un centímetro, perdón, una rayita, como estamos haciendo la escala del 1, que un centímetro es igual a 10, entonces cada uno de estos dienticos que están aquí, esta rayita chiquitica, equivale a 1, es decir, del 0 al 1 está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, 8, el 9 y el 10, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, menos 1 con 0,3 es un poquitico, es decir, por encima del menos 1. 0, 1, 0, 1. Acuérdate que el 1 sería para nosotros no todo esto, sino un dientico, es decir, la primera lineecita que está después del 0. ¿Por qué? Porque estamos aplicando la escala que un centímetro es igual a 10. El otro sería 1,4. El 1,4 sí sería la cuarta rayita después del 0. ¿Ok? Sería por aquí. 2,16. Acuérdate que la escala es de 10, 1 centímetro igual a 10. Entonces el 16 sería después del 1. ¿Ok? Después del 1, la sexta rayita. Ahí estaría ubicado el 2,16. Y la última, 3,64. Trazamos líneas segmentadas. Y el 64, como 1 centímetro vale 10, 2 centímetros serían 20, 3 centímetros serían 30, 4 centímetros serían 40, 5 centímetros serían 50, 6 centímetros serían 60, y el 4 sería la cuarta rayita, ¿ok? De mi regla. Sería por aquí la cuarta rayita. Y unimos todos los puntos a mano alzada. No se puede hacer con regla, es a mano alzada, porque esta gráfica es una curva. Bien, vamos con el tercer ejercicio. Me dice que f de x igual a 2x, 2 elevado a la x más 3. Esta también es una función exponencial porque la variable x aparece como exponente, ¿ok? Vamos a borrar aquí estos valores de y porque no corresponden a esa función, ¿ok? Entonces, la misma tabla que vamos a usar para, es decir, los mismos valores de x que vamos a usar para esta función. ¿Ok? Nos dan los valores de x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. ¿Ok? Nosotros vamos a encontrar los valores de y. Se hace igual como lo hicimos en el ejercicio 2. Donde aparezca x, vamos a reemplazar cada uno de estos valores que están aquí. Vamos a hacerlo por paso. Voy a ver cuánto vale la función cuando x es igual a menos 3. Entonces, donde está la x,
voy a colocar el menos 3. Entonces sería, lo hago aquí mismo, f, x es menos 3, igual 2, x es menos 3, más 3, ¿ok? Resolvemos esta operación que tenemos en los exponentes para poder resolver la función exponencial. Resolvemos, si yo tengo dos números que son iguales en cantidades, pero los signos son diferentes, eso va a dar 0, ¿ok? Y 2 a la 0 es 1, ¿bien? O si no, lo verificamos con la calculadora, ¿ok? Igualito, ya como nos dejan sacar la calculadora, nosotros podemos verificarlo. Ok, vamos a resolver primero los exponentes. Menos 3 más 3, eso da 0. Acuérdate que tenemos allí la calculadora programada con aproximación a un decimal. Y como da 0, entonces ponemos el 0 en el exponente, allá como exponente, y ahora calculamos 2 elevado a la 0. Eso nos da 1. Acuérdate que 1,0 es 1. Lo colocamos aquí. O si no, aplicamos ley de los signos. Adición de números enteros con signos diferentes. Se coloca el signo de la cantidad mayor, pero como son iguales, ¿ok? Y como nos va a dar 0 la resta, el 0 es neutro, no es ni positivo ni negativo, por eso queda 0. Hacemos lo mismo ahora con el menos 2. Donde está el menos 3, ¿ok? Colocamos ahora el menos 2. Entonces quedaría f, cuando vale menos 2, va a ser igual a 2. Donde está el menos 3, ponemos menos 2, ¿ok? Y resolvemos la operación que tenemos arriba. Adición de números enteros con signos diferentes. Se coloca el signo de la cantidad mayor y se restan las cantidades. 3 me quitan 2, daría 1. Como es positivo, lo puedo borrar, ¿ok? Calculamos toda base elevado al exponente 1, la base que no sea 0, elevado al exponente 1 va a dar la misma base. En este caso es 2. Repito, 2 elevado a la 1, eso es 2, ¿ok? 2.0 es 2. Y menos 2 más 3 es igual a 1. Bien, como nos dio 2, colocamos aquí el 2. Vamos ahora con el menos 1. Donde está el menos 2, voy a colocar ahora el menos 1. Entonces cuando la función vale menos 1, sería 2 elevado a la menos 1 más 3. Ok, resolvemos los exponentes. Adición de números enteros con signos diferentes. Se coloca el signo de la cantidad mayor, en este caso es el más, y se restan las cantidades. 3 me quitan 1, daría 2. Como este 2 es positivo, ok, se borra el más. Y me queda que 2 a la 2 es 4. Ok, o si no, lo haces con la calculadora. Menos 1 más 3 es igual a 2. Ok, aquí está el 2. Y 2 elevado a la 2, eso es igual a 4. Ok, colocamos el 4 aquí. Ahora hacemos lo mismo. Donde está el menos 1, voy a colocar el 0. Entonces quedaría f cuando vale 0 es igual a 2 elevado a la 0 más 3. 0 más 3 es 3. Y 2 elevado a la 3 es 8. ¿Por qué? Porque el exponente 3 me dice que tengo que multiplicar 3 veces el 2 por sí mismo. 2 por 2, 4, por 2, 8. Lo hacemos con la calculadora. 0 más 3 es igual a 3. Y 2 elevado a la 3 es 8. ¿Ok? Lo colocamos aquí. Vamos ahora con el 1. Donde está el 0, voy a colocar ahora el 1. Entonces me quedaría, cuando la función vale 1, va a ser igual. 2, donde está el 0, coloco el 1, más 3. Y me queda que 2, 1 más 3, daría 4. ¿Ok? Y 2 elevado a la 4, como aquí me daba 8, y 8 por 2 daría 16. ¿Ok? Si no, lo verificamos. 1 más 3 es 4. Y 2 elevado a la 4 es 16. Bien, lo colocamos aquí. Vamos ahora, donde está el 1, voy a colocar ahora el 2. Entonces me quedaría, cuando la función vale 2, va a ser igual a 2 elevado a las 2 más 3. Y 2 más 3 es 5. Sencillamente, como aquí era 4 veces, ahora multiplico el 2 otra vez. El 16 lo multiplico por 2. 16 por 2 daría 32. Lo verificamos. 2 más 3 es 5. ¿Ok? Y 2 elevado a la 5 es 32. Bien, lo colocamos aquí.
Ahora vamos con el 3, donde está el 2, voy a colocar el 3. Entonces sería 3, 2, que es la base. Lo que voy a cambiar son este 2 y este 2 por el 3. Más 3, eso nos da 2 elevado a la 6. ¿Por qué? Porque 3 más 3 es 6. ¿Ok? Y 2 elevado a la 6 sería 32 por 2, sería 64. ¿Ok? Vamos a verificarlo. Sería 3 más 3, daría 6. ¿Ok? Y 2 elevado a la 6 es 64. Bien, aquí está la tabla con los valores encontrados. Y observamos que nos está dando los mismos, casi prácticamente el mayor valor de Y nos dio 64. ¿De cuánto lo vamos a hacer? ¿De cuánto vamos a aplicar la escala? Igualito, de 10 en 10. ¿Ok? Aquí van a ser más fácil de poder graficar porque los valores son números enteros. Bien, vamos a hacer la escala. Entonces lo hacemos de 10 en 10. 1 centímetro es igual a 10 en Y. 2 centímetros es igual a 20. 3 centímetros es igual a 30. 4 centímetros es igual a 40. 5 centímetros es igual a 50. Y 6 centímetros es igual a 60. Ok, vamos a graficar el primero. Menos 3 en X, 1 en Y. Ok, recuérdate que el 1 en Y va a ser 1 milímetro de la regla. Ok, sería nada más al lado del 0. Porque acuérdate que los valores aquí están aplicados en escala. Ok, vamos a borrarla ya para hacer esa observación. Entonces decimos escala en el eje Y, 1 centímetro, ok, es igual a 10. Ok, entonces vamos a graficar el primero, menos 3 en X y 1 en Y. Entonces agarramos la regla, ok, sería en la primera rayita, ok, la primera rayita de la regla. Sería el menos 3, 1, ok, sería como por aquí, ok, menos 3, 1, la primera rayita después del 0. Menos 2, 2, menos 2, voy a subir 2 rayitas, acuérdate que lo estamos haciendo en escala, entonces sería 2 rayitas, sería un poquitico más arriba de la que marqué antes, del punto que marqué antes. Menos 1, 4, ya sabemos ya que del menos 1 voy a subir 4 rayitas, es decir, 4 milímetros, ok, 4 milímetros, después del 0, la cuarta rayita, coloco la regla y subo 4 milímetros, y donde está el 0, ahí coloco la marca, sería como por aquí, ok, menos 1, 4. El siguiente, 0, 8, 0, 8, sería la octava rayita entre el 0 y el 1, la octava, ok, la octava rayita, más o menos como por aquí, ok, desde el 0 en la misma línea del eje Y. 1 con 16, recuérdate que el 1 con 16 sería, desde el 1 subo 1,6 centímetros, acuérdate que el 1,6, porque acuérdate que 1 centímetro es igual a 10, entonces después del 1, la sexta rayita sería el 16, me quedaría de esta forma, ¿ve? Me quedaría de esta forma, 1 con 16, entonces aquí esta línea la hacemos segmentada, con tu borrador borras, y este puntico, ok, sería el 1 con 16, bien. El siguiente, 2 con 32, el 32 sería después del 3 centímetros la segunda rayita, porque acuérdate que 1 centímetro vale 10, y así sucesivamente. Entonces desde el 2 subo 3,2 centímetros, ok, y ahí cerramos, me quedaría de esta forma, ok, sería 2 con 3,2, estas líneas las hace segmentadas, ok, segmentada, bien, y aquí en el extremo, en la esquinita, sería el otro punto. La siguiente, 3 con 64, 3 subo hasta el 64, después del 6 centímetros, la cuarta rayita sería el 64, me quedaría de esta forma, ok, me quedaría de esta forma, 3 con 64, hacemos esta línea segmentada, ok, y aquí estaría el punto en la esquinita. Unimos los puntos, ok, a mano alzada,
¿ok? Y quedaría de esta forma. Bien, aquí quedaría la gráfica, quedaría de esta forma, ¿ves? ¿Ok? Y esta es la gráfica que origina la función f de x es igual a 2 elevado a la x más 3. ¿Ok? Es una función exponencial. Observa que la gráfica de la función exponencial no toca al eje x. Pasa muy cerquita, pero no lo toca, ¿ok? No toca al eje horizontal. Bien, vamos con la cuarta función exponencial. Nos dice que la función exponencial es f de x igual 9 a la 2x. ¿Ok? Sigue siendo una función exponencial porque la x aparece como exponente. ¿Ok? Nos dan los valores de x, son los mismos de los ejercicios 2, 3. ¿Ok? Vamos a encontrar los valores de y. Hacemos lo mismo. ¿Ok? Reemplazamos el primer valor de x, que es menos 3. Entonces sería f, x, que es menos 3, es igual 9, 2, x, aquí el 2 y la x es una multiplicación porque no hay ningún signo que la separe. Entonces copio menos 3, ¿ok? Resolvemos esa operación, copiamos el 9, multiplicamos primero los signos, más por menos daría menos. Recuerde que si no tiene signo, se sobreentiende que el 2 es positivo, más por menos es menos, y 2 por 3 sería 6. Entonces, calculamos ese resultado con la calculadora. Ok, para este tipo de ejercicio no podemos utilizar todavía la calculadora programada con fix, ok, con un decimal, ya que este exponente es negativo. Entonces, cuando los exponentes son negativos, los resultados tienden a ir a 0, y algo, pues. Es decir, 0,00 y tanto, 0,0 y tanto, 0,00000 y tanto. Entonces, vamos a reiniciar la calculadora, ¿ok? Como tenemos esta calculadora, para reiniciarla sería, para quitarle el fix, para quitarle el 0,0 y el fix que aparece en mi pantalla, quitarlo. Entonces hacemos esto, Shift, ok, apretamos la tecla Shift, esta que está aquí, Mode, ok, nos sale estas tres opciones y apretamos el número 3, ok, Reset All para resetearla toda. Entonces apretamos el signo igual una y dos veces, ok, y allí desapareció la función fix, ok, no apareció la D solamente. Ok, si calculamos ese resultado sería 9 elevado a la menos 6. Observa lo que da, da un montón de decimales, y aparte de que da un montón de decimales, nos da en notación científica. Es decir, ese resultado es 1.888676423 por 10 a la menos 6, ¿ok? Es decir, que ese resultado es más pequeñito todavía, es decir, 0,00000 y esa cantidad, ¿ok? Entonces, cuando nos dé así, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a apretar, porque la idea es que la notación científica, el exponente este menos 6, ¿ok? Se convierta en 0, es decir, 0 aquí en la calculadora. ¿Cómo lo convierto en 0? Bueno, muy fácil, porque esto está en notación científica. Hay que llevarlo a expresión decimal. ¿Para qué? Para poder yo aproximar. Entonces hacemos esto, Shift, NG, apretamos la tecla NG, ¿ok? Nos dio lo mismo, volvemos a apretar Shift, NG, observa que cambió los números, ¿ves? Cambiaron los números y cambió el exponente, nos dio menos 3. Entonces hay que seguirle dando otra vez Shift, NG, y allí observa que quedó una expresión decimal, pero con notación científica, pero como ahí es 0 el exponente, la notación científica no se coloca, es decir, quedó de esta forma. Lo copio aquí en la pizarra, me quedó así, 0,50501881 por 10 a la 0. Acuérdate que si la base, toda base elevada al exponente 0, eso es 1, ok, ya eso lo hicimos. Y entonces, como esto está multiplicando con esto, nos va a dar esta cantidad. Es decir, allí la notación científica desaparece, ok, ya que el exponente es 0, ok. Nos dio todo esto. Entonces, esto sí lo podemos
aproximar, ok, lo podemos aproximar a un decimal. Pero si nos damos cuenta que si aproximamos a un decimal, esto sigue siendo 0, ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? Lo vamos a dejar así como está, ok. Cuando lo vamos a graficar, ahí vamos a ver cómo vamos a graficar ese valor, ok. Entonces lo dejo hasta allí. Vamos a dejarlo allí como resultado de esta operación, ok. Lo copio por aquí, vamos a ver si tenemos espacio. Vamos a ponerlo más acá. 0,12345 1881, ok. Ese sería el resultado de esta función cuando x vale menos 6, ok. Ok. ¿Por qué lo dejé así? Bueno, porque se observa, si nosotros agarramos este resultado, ok, y lo aproximamos con un decimal, ok, buscamos fix, hacemos el mismo procedimiento que hicimos ahorita, mode, buscamos fix hasta que aparezca, ok, ahí está fix, es el 1, y le voy a colocar un decimal. Observa que eso se hizo 0. No puedo colocar aquí 0. ¿Por qué? Porque este resultado no es 0, a pesar de que me dieron 5 ceros después de la coma. Ok, no puedo colocar aquí 0. Entonces tenemos que colocar todo eso que está allí. Ok, lo colocamos aquí. 0,12345 1881. Ok, porque repito, esto no es 0. Entonces, como a la próxima me da 0, entonces debemos de copiar todo esto. Ok, hacemos lo mismo ahora con el menos 2. Entonces, donde está la x, voy a colocar ahora el menos 2. Donde está el menos 3, copiamos el menos 2. Entonces sería f, cuando vale menos 2, es igual a 9 elevado a la 2 por menos 2. Resolvemos. Más por menos daría menos. 2 por 2 daría 4. Vamos a ver si 9 elevado a la 4 nos sigue dando 0. 9 elevado a la menos 4. ¿Ok? Nos damos cuenta de que eso nos sigue dando 0. Pero si 9 elevado a la menos 6 nos dio un resultado, entonces aquí tenemos que volver a formatear otra vez la calculadora, eliminar fix. Check mode 3 igual. ¿Ok? Observa que no es 0. ¿Por qué? Porque nos dio todo esto. Acuérdate que nos está dando nos está dando en notación científica, nos quedó aquí el menos 4. Entonces vamos a tratar de que ese menos 4 sea 0. Entonces le damos check ng, ok, nos sigue quedando todavía el exponente menos 3 de la notación científica. Volvemos a apretar check ng y allí sí se volvió todo 0, es decir, el exponente, perdón, se volvió 0. Entonces copiamos ese resultado, que sería 0,30 1524 15. ¿Ok? Seguimos. Lo colocamos aquí. 0,1230 1524 15. Bien. Vamos ahora cuando la función vale menos 1. Hacemos lo mismo. Donde está el menos 2, copiamos ahora el menos 1. Entonces me quedaría cuando la función vale menos 1 es igual a 9 elevado a la 2 por menos 1. Entonces me quedaría 9, multiplicamos aquí, más por menos daría menos, 2 por 1 daría 2, calculamos esa potencia, 9 elevado a la menos 2, ¿ok? Nos sigue dando una expresión decimal grande, 0,01234567679, ¿ok? Vamos a ver si la podemos aproximar a un decimal. Buscamos fix, ¿ok? Hasta que aparezca. El mismo procedimiento, 1 y le ponemos un decimal, nos sigue dando 0, entonces la reiniciamos, check mode 3 igual, ok, nos da el resultado final 0,0123 456 79, ok, lo ponemos por acá, 0,01234
5, 6, 7, 9. ¿Ok? Ahora vamos a evaluar cuando x vale 0. Donde está el menos 1, ponemos 0. 0, 9 elevado a la 2 por 0. Y resolvemos. 2 por 0 daría 0. Toda base que no sea 0 elevada a la 0, eso da 1. ¿Ok? Podemos rectificar. ¿Ok? Sería 2 paréntesis 0. Eso da 0. ¿Ok? Y 9 elevado a la 0 es 1. Bien, lo ponemos aquí. Vamos con el 1. Donde está el 0, colocamos el 1. 9 elevado a la 2 por 1. 9, 2 por 1 daría 2. Y 9 a la 2 daría 81. Vamos a ver si es verdad. Verificamos. 2 paréntesis 1, cierro paréntesis, eso da 2. Y 9 elevado a la 2, eso es 81. Lo colocamos aquí. Vamos ahora con el 2. Cuando la función vale 2, va a ser igual. Donde está el 1, colocamos ahora el 2. Entonces nos daría 9, 2 por 2, daría 4. Y 9 elevado a la 4, eso es igual a 6.561. 6.561. No vayas a colocar la coma, porque acuérdate que la coma para nosotros, la coma que aparece aquí, esa coma es decimal. En cambio, para otros países, esa coma son los miles y millones. ¿Ok? Entonces sería 6.561. Bien, lo ponemos aquí. 6.561. Vamos cuando la función vale 3. Cuando la función vale 3, donde está el 2, voy a colocar el 3. 2 paréntesis 3, quedaría 9. 2 por 3 daría 6. Entonces aquí colocamos 9 elevado a la 6. Y 9 elevado a la 6, eso da 531.441. 531.441. Bien, observa que los valores son inmensos. 531.441. Observa qué escala voy a utilizar allí para poder graficar todos esos valores. Bien, observamos los valores 0,000, 0,000, eso no llega ni siquiera a 1 milímetro, es decir, la primera línea de la regla. Es decir, me explico, ese 0,000, ok, ni siquiera es la liniecita que está al lado del 0, ni siquiera llega a 0,1, ok, ni siquiera llega a 0,1, estos tres valores. Luego salta a 1, es decir, la 1 sería del 0 al 1. Después del 1 salta a 81, después salta a 6.561 y después salta a 531.441. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aplicar la escala otra vez. Escala en el eje Y. Decimos que 1 centímetro, agarro la cifra más grande, 531.441. Entonces decimos que 1 centímetro vale 100.000. ¿Ok? 2 centímetros vale 200.000. 3 centímetros vale 300.000. 4 centímetros vale 400.000. 5 centímetros vale 500.000. Y por supuesto, como no está aquí 600.000, la gráfica llegaría 1 centímetro más, ¿ok? De margen de error. Y por supuesto, todo este pedacito sería la otra porción que nos falta de los 500.000, que serían 531.441. Bien, ¿cómo vamos a graficar eso? Bueno, aquí hay que jugar con la gráfica, ¿me explico? Menos 3 aquí, con 0,000001881. Eso ni siquiera es 0,1. Entonces ese resultado viene siendo prácticamente, recuerda que de aquí del 0 al 100.000
¿ok? Del 0 al 100.000 hay muchos numeritos. ¿Por qué? Porque esto va del 0 al 100.000, del 100.000 al 200.000. Imagínate graficar eso en una hoja. Entonces tenemos que aplicar obligatoriamente escala. Entonces decimos que escala en el eje Y, 1 centímetro es igual a 100.000. ¿Ok? Entonces decimos que 1 milímetro, es decir, la rayita que está al lado del 0, al ladito del 0, la pequeñita, eso vale 10.000. 2 rayitas valdrían 20.000. 3 rayitas valdrían 30.000 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo graficamos este menos 3,000 que eso ni siquiera llega a 0,1? Entonces, esto estaría encimita del menos 3, aquí encimita, sin tocar el eje X. ¿Ok? Porque eso ni siquiera cabe. Este valor de esta componente ni siquiera es 1 milímetro. Como es una función exponencial, entonces la función exponencial no toca el eje X. Entonces la marcamos encima del menos 3. Vamos con la siguiente, menos 2 con este valor, 152.415. Esto ni siquiera es 0,1 milímetro. Ni siquiera es. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer allí? La vamos a graficar encimita del menos 2. Encimita. ¿Ok? ¿Por qué encimita? Bueno, porque esta cifra es más pequeña que esta. Y, profe, ¿cómo es eso que es más pequeño? Si aquí era 1881 y aquí es 152.415. Porque acuérdate, entre más cero después de la coma, ¿ok? Estén separados de otro número. Acuérdate que este está separado 1, 2, 3, 4, 5 ceros después de la coma. Y este está separado después de la coma 3 ceros. Entonces quiere decir que esta cifra es más pequeña que esta. ¿Ok? Entonces la podemos hacer allí prácticamente hacia el ladito, pero no hay problema. Porque eso es insignificante. ¿Ok? El siguiente valor, observa, es más grande que este y que este. ¿Por qué? Porque después de la coma solamente tiene un 0. Entonces esta cifra es más grande que este y más grande que este. Pero como eso ni siquiera llega a 0,1 milímetro, la hacemos igualito en el menos 1, encimita del menos 1, que no toque al eje X, es decir, al eje horizontal. Vamos con el otro, 0,1. Este 0,1, acuérdate que esto va del 0 al 100.000 y una rayita después del 0 serían 10.000. Imagínate, ¿cómo se graficaría 0,1? Bueno, igualito, encimita del 0. ¿Ok? Encimita del 0. Vamos con la otra. 1,81. 1,81. ¿Dónde se va a graficar ese? Si el 81 aquí viene siendo muy pequeñito. Bueno, igualito. Encimita de la que nosotros marcamos como el 0. ¿Por qué? Porque eso es tan insignificante. Entonces el 81 sería como por aquí. ¿Ok? Porque recuérdate que 1 milímetro de mi regla, repito, 1 milímetro de mi regla sería 10.000. 1 milímetro, 10.000. Y aquí es 1,81. Bueno, la única forma es que la grafiquemos encimita del numerito, encimita, sin tocar el eje horizontal. La otra, 2 con 6.561. Ni siquiera este valor en la gráfica representaría 1 milímetro. ¿Por qué? Porque es 6.561 y 1 milímetro, es decir, la rayita que está al lado del 0, sería 10.000. Entonces hacemos lo mismo. La graficaríamos encimita del 2. Encimita. ¿Ya? Encimita, pues. Tratar de que estos puntos, ok, se vean un poquitico, como si se viera un poquitico más arribita que otro. Un poquitico, pues. ¿Ok? Pero si quiere lo hace todo a la par porque eso es insignificante. La separación entre esos puntos es insignificante. La otra, 3 con 531.000. Ahí sí tenemos que hacer 531.000. 531.000 sería después del 5, ¿verdad? De 5 centímetros, porque acuérdate que 5 centímetros son 100.000. Entonces, después del 5, la tercera rayita, después del 5, quedaría 531.000. Por supuesto, el 441, eso es insignificante. Entonces sería en el 5,3. Ok, nos quedaría de esta forma.
¿Ok? Nos quedaría de esta forma, 3 con 500.000. Acuérdate que 500.000 sería el 5 centímetros, y el 500 y el 31.000, ¿ok? Sería 5,3. Después del 5 centímetros, la tercera rayita, después del 5, ¿ok? Sería 531.000, la tercera rayita. ¿Ok? Trazáis las líneas paralelas, esta paralela con esta y esta línea paralela con esta. Esta línea la hacemos segmentada, esto que sobró se borra, esta línea segmentada, y aquí estaría el punto 3 con 531.441. ¿Ok? Unimos los puntos a mano alzada y nos quedaría de esta forma. ¿Ok? Nos quedaría de esta forma. Unimos los puntos, este punto con este punto, con este punto, con este punto, con este punto. Ok, aquí me quedó un poquito, no es la misma línea. Vamos a hacerla por aquí así. ¿Ok? Y subiría hasta este punto. Entonces esta función sería esta, ¿sí? ¿Ve? ¿Ok? Aquí me quedó un poquito ancha. Vamos a ver si nos queda bien por aquí. Vamos a hacerla así. ¿Ok? Entonces esta sería la función que origina esta función. Le hacemos la flechita, colocamos la fórmula que originó esta gráfica, 9 elevado a la 2x, es decir, f de x igual a 9 elevado a la 2x. Entonces sería la gráfica que origina esta función. ¿Ve? Una función exponencial, es una gráfica que no toca al eje horizontal, ¿ok? Pasa muy cerquitica, pero no la toca, ¿ok?